Lo he dicho muchas veces, he platicado la historia ya en bastantes ocasiones de cómo mi madre me compraba cómics cuando tenía yo 3 o 4 años y veía los dibujos, identificaba a los personajes. Esos cómics que hacía sobre todo Stan Lee y Jack Kirby, o Stan Lee y John Romita, o Stan Lee y Gary Conway, todos estos personajes de una era clásica para mí, obviamente no tan antigua como la época de oro o de plata del cómic. Sin embargo, entendía las secuencias de los dibujos y recuerdo que molestaba mucho a mi mamá y le preguntaba, ¿aquí qué dice? ¿Aquí qué dice? Me hacía bolas con los globitos de los diálogos, no sabía cuál iba primero, pero mi mamá, tengo que decirlo, me tenía mucha paciencia y me explicaba, al grado que para los 5 años yo todavía no entraba a la primaria y sabía leer perfectamente porque yo quería saber qué pasaba en los cómics, yo quería saber qué se decían los personajes, me encantaba ver esas dinámicas, esos cuadros, esos dibujos, esas ilustraciones, toda esa historia visual, todo ese storytelling visual me fascinaba. Y bueno, me clavé mucho hasta que aprendí a leer porque yo quería saber qué decían los cómics de Spider-Man, del Fantastic Four, de Hulk, de los Avengers, los Vengadores, de Daredevil, que en aquel tiempo era diabólico, y locales o nacionales como Fantomas y como Calimán. Me enloquecían los cómics, me volvían loco. Recuerdo que mi mamá me llevaba al Mercado Juárez. Cada vez que mi mamá iba al centro, le decía, llévame al Mercado Juárez. Juntaba dinero y llegaba yo con un bulto de cómics enorme, porque vendían cómics usados y valían centavos. Entonces yo me traía muchos cómics, los apilaba, llené mi cuarto cuando era niño de cómics. Y bueno, desafortunadamente un día ya no cupieron, los saqué al patio, llovió, se mojaron y los tuve que tirar. O los tiró mi mamá un día más bien. Pero es algo que disfruté mucho en mi niñez, que me encantó, pero es algo que me marcó de cierta forma, definitivamente, y todavía le digo a mi esposa y a mis hijas, la noche en que murió Gwen Stacy, the night that Gwen Stacy died. Para mí ese cómic, esa historia, esa secuencia, que fueron 2 o 3 cómics, no recuerdo. En aquel tiempo las historias de los cómics no duraban 10 o 12 o 20 cómics. En 2 cómics, en 2 meses, o a veces en un mes, porque salían cada 15 días, ya tenías toda la historia completa, ya sabías cómo había comenzado y cómo había terminado. No las alargaban tanto como ahora. Y bueno, la noche en que murió Gwen Stacy se convirtió en algo increíble para mí. En Estados Unidos esa historia se publicó en 1973. Yo cuando la leí, yo tenía como 4 o 5 años, era inicio de los 80s. Y bueno, fue algo demasiado impactante para mí, yo no entendía. Para empezar, estaba enamorado de Gwen Stacy, la güerita, súper guapa, que todo el mundo quería con ella, que era la pareja perfecta de Peter Parker, porque era la güerita casi modelo, casi perfecta, que le hacía caso al enclenque, al tímido, al retraído de Peter Parker. Eso era algo increíble para mí porque, pues obviamente como chamaco, como huerco, enclenque, decías, pues a alguien le hizo caso esta güerita. Tengo oportunidad, tengo chance, algún día pasará esto. Entonces, no sé, creo que te proyectas a veces en estas cosas y Gwen Stacy era lo máximo. Cuando veo las adaptaciones que hacen en el cine
y veo a las chicas que han hecho el papel de Gwen Stacy, pues digo, qué fregón, qué chingón, porque me pareció un personaje maravilloso. Estaba enamorado de Gwen Stacy, por ridículo que suene que te enamores de un personaje de cómic, pero así me pasaba. Así que cuando muere Gwen Stacy en 1973, cuando yo leo eso, no sé, a lo mejor 6 o 7 años más tarde, que lo leo en español aquí en las ediciones mexicanas del Hombre Araña, del sorprendente Hombre Araña, pues se derrumba mi mundo por completo. Se dice que fue un evento muy importante en el mundo de los cómics, en la cual el cómic comienza a dejar de ser algo para niños y comienza a transformarse en un medio de expresión para adolescentes y para adultos, en algo realmente serio. Marvel había trabajado con eso. Marvel se metía muy intensamente en la parte real, del mundo real de los cómics, de los personajes. Veías las historias de Peter Parker, veías cómo batallaba con la tarea, que se quedaba dormido, que no tenía lana, que vendía sus fotos con al Clarín, a J. Jonás Jameson. Veías cómo Tony Stark era alcohólico. Veías cómo Harry Osborn, el hijo de Norman Osborn, el Green Goblin, era ¿cómo se dice? Era drogadicto. Veías cómo Luke Cage se enfrentaba contra el racismo, la Pantera Negra en África y la madre, mil cosas veías que eran muy interesantes. Veías la dinámica de los Cuatro Fantásticos, la dinámica familiar. Veías que por qué era la mujer invisible, Sue Storm, y por qué luchaba contra ese prototipo de que las mujeres eran ignoradas. Veías cómo Stan Lee transmitía el tema del racismo, de la opresión hacia las minorías cuando creó a los X-Men. Entonces, de alguna forma, Marvel siempre buscó esa conexión humana, esa conexión social. Al día de hoy muchos dirán que Stan Lee era woke. Tal vez, no lo sé. Pero mucho de lo que hacía tenía mucha conciencia social y humanizaba bastante a sus superhéroes, que era parte del gran éxito de Marvel, que no tenía DC Comics. Pero la muerte de Gwen Stacy, regreso, es el fin de la inocencia, es el fin de la niñez. Es cuando el Green Goblin, que había perdido la memoria y que ve a su hijo Harry Osborn drogadicto, y luego ve que su negocio Oscorp está quebrando, y vuelve esta locura a Norman Osborn, que siempre me pareció como que inspirado en este Norman Bates, el personaje de Psycho, de Robert Bloch, que llevó Alfred Hitchcock a la pantalla. Bueno, esa tensión, ese malestar mental, emocional, pues llevó a Norman Osborn a volver a convertirse una vez más en el Duende Verde, en rescatar al personaje, en recordar que sabía la identidad del Hombre Araña y en buscar darle, como dicen, al Hombre Araña en donde más duele, en la persona que amaba, en Gwen Stacy. El Green Goblin va y la secuestra, se va a un puente que, según dicen, estaba mal identificado, se equivocaron, no sé. El caso es que el puente estaba ahí en Nueva York, donde está el Hombre Araña. Y bueno, resulta que el Green Goblin lanza a Gwen Stacy al vacío, y cuando el Hombre Araña trata de salvarla, Spider-Man trata de salvarla, pues le lanza la telaraña porque no la va a alcanzar. Y aquí es donde entra uno de los grandes toques de genialidad de Jerry Conway y de Gil Kane y de John Romita Jr., que fueron los responsables de este cómic, de esta historia, en la cual, cuando lanza el Hombre Araña la telaraña y atrapa a Gwen Stacy, se crea la disyuntiva de si Gwen Stacy murió por ese frenón tan duro de su caída, o la caída tan grande la mató, obviamente, del susto, del miedo, de la impresión. Hay teorías científicas
que dicen que alguien que cae de esas alturas pues muere por la intensidad y por la tensión y por el miedo. Prácticamente muere antes de caer. Pero también hay teorías que dicen que frenar esa caída pues obviamente trae estrés para el sistema óseo del cuerpo, y en este caso, al final de muchos debates, se llegó a la conclusión de que pues el Hombre Araña, al tratar de salvarla y de frenar tan súbitamente esa caída de alta velocidad que llevaba Gwen Stacy, pues la mató porque pues le tronó el cuello. Dice Stan Lee en sus memorias que él estaba muy ocupado porque iba a salir de viaje a Europa, estaba recogiendo sus papeles, ya iba tarde para el aeropuerto y se tenía que enfrentar al tráfico y conseguir un taxi para moverse y todo eso. Y fue cuando llegaron Jerry Conway, John Romita y Gil Kane y le dijeron: queremos matar a Gwen Stacy. Y Stan Lee estaba en su rollo y dijo: hagan lo que les dé la gana, yo ya me voy. Entonces pues ahora sí que les dio luz verde. Y dice Stan Lee: si yo hubiera estado consciente, eso jamás hubiera pasado. Si yo hubiera estado tranquilo y enfocado en lo que me estaba diciendo Jerry Conway, jamás hubiera muerto Gwen Stacy. Y dice: cuando regresé de mi viaje, lo primero que les dije fue: ¿cómo se les ocurre matar a Gwen Stacy? Tráiganla otra vez a la vida. Y ahí es cuando sucede otra cosa maravillosa, y eso es el hecho de que todos los escritores y creadores de Marvel le dijeron a Stan Lee, al gran Stan Lee, le dijeron: no lo hagas porque vas a perder credibilidad. Y Stan Lee tuvo que doblar las manos y aceptar. Ese fue un momento realmente histórico, glorioso y épico en el mundo del cómic. Se decía que la idea original que traían los escritores de Spider-Man era matar a la tía May, que siempre se andaba muriendo del corazón, del susto, etcétera, etcétera. Pero que dijeron: si matamos a la tía May, ya no va a haber esa angustia, ese miedo de Peter Parker. Le vamos a quitar algo de su razón de ser, le vamos a quitar sufrimiento. Que precisamente eso fue porque la película de Spider-Man que hizo Sam Raimi con Tobey Maguire, por eso le dieron esa película a Sam Raimi, al director Sam Raimi. A él le encanta tener personajes inocentones y hacerlos sufrir y sufrir y sufrir y sufrir, como en la película Drag Me to Hell, que me encanta, es una de mis películas de terror favoritas, y te ríes y te asustas y es extraña, pero ese es el estilo de Sam Raimi, hacer sufrir a personajes inocentes como no tienen una idea. Entonces dijeron: no podemos matar a la tía May porque le vamos a quitar ese peso a Peter Parker y va a dejar de sufrir. Iban a matar a Mary Jane, pero porque Mary Jane en aquella época decían era un personaje cómico, era un personaje ahí de relleno, que después los creadores de Mary Jane dijeron: el personaje adquirió vida propia y no lo pudimos matar, y fue creciendo y se fue haciendo popular y terminó siendo la novia y la que se casó con el Hombre Araña, con Spider-Man. Entonces dijeron: pues tampoco podemos matar a Mary Jane. Y cuando dijeron: oye, ¿y si matamos a Gwen Stacy? Pues dijeron Jerry Conway, Gil Kane y John Romita Jr. Dijeron: oye, qué buena idea. Peter Parker y Gwen Stacy son la pareja perfecta. Si se llegaran a casar, pues prácticamente le resuelves la vida a Spider-Man y deja de ser lo que Spider-Man debe ser. Le quitas el sufrimiento a Peter Parker. Entonces dijeron: lo siento mucho, adiós Gwen Stacy. Y se la despacharon. Contra todas las apuestas, ahí acabó Gwen Stacy. Y se dice que hubo una fiebre o un síndrome de Gwen Stacy
posterior a los cómics, en la que siempre te dicen o siempre se habla de que el superhéroe no puede revelar su identidad porque pone en peligro a sus seres queridos. Entonces eso pues obliga a muchos superhéroes a cuidar su identidad secreta, etcétera. Y bueno, eso dicen surgió a partir precisamente de la noche en que murió Gwen Stacy.